Cuando hablamos sobre emociones problemáticas en nuestra vida, como la ira, la tristeza, la ansiedad y muchas más, es normal que pensemos en tips, pasos o comportamientos específicos que debemos hacer para sentirnos mejor. De hecho, es muy común escuchar conferencias de autoayuda o personas que dicen saber cómo lograremos cambiar siguiendo una especie de receta. Pero la verdad es que Dios enseña que eso no es lo que produce el cambio en nuestra vida. Porque lo que define cómo nos comportamos no es lo externo, sino lo interno. Por ejemplo, cuando queremos bajar de peso y hacemos una dieta, es muy probable que nos hallemos desmotivados, frustrados y decepcionados rápidamente por nuestra falta de voluntad. Porque el cambio en nuestra vida solo se consolidará si primero modificamos las creencias, afectos y compromisos que tenemos. Así el apóstol Pablo en Romanos 12, versículos 1 y 2 nos llama a transformar nuestro entendimiento para cambiar aquellos hábitos, actitudes y pensamientos pecaminosos que hay en nuestra vida. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podemos aplicar esto que el apóstol Pablo nos llama a hacer en nuestro día a día? Pues eso es lo que queremos compartir con ustedes acá en Un Momento con Dios. Por favor, acompáñenos. En este pasaje de la carta a los Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo nos llama a no conformarnos a este mundo y en cambio a producir un cambio en nuestra vida a través de la renovación de nuestro entendimiento. Pues el entendimiento al que se refiere Pablo tiene que ver con las facultades que Dios nos dio para razonar, sentir y tomar decisiones, que cuando se conjugan con otro elemento muy importante que es nuestra capacidad de responder intuitivamente a las situaciones cotidianas de la vida, es que se da el comportamiento que nosotros mostramos. Esa intuición es la libre expresión de nuestras acciones y decisiones frente a situaciones espontáneas que nos ocurren diariamente. Por ejemplo, esta mañana en mi caso, después de levantarme, decidí cocinar unos huevos al desayuno. ¿Por qué lo hice? Pues porque sí, porque mi respuesta intuitiva frente a la pregunta ¿qué voy a desayunar? Es huevos. Y gracias a Dios tenemos esa capacidad de responder intuitivamente, porque si no fuera así, todo el tiempo estaríamos librando una batalla en nuestro interior para encontrar la mejor forma de actuar ante las demandas y situaciones cotidianas que experimentamos. Por eso, si no tuviéramos esa intuición, cada mañana libraríamos una batalla. Tendríamos que pasar horas pensando qué hacer de desayuno, considerando todas las opciones hasta llegar a la que nos parezca mejor. El tema es que esas respuestas intuitivas expresan claramente nuestras creencias, afectos y compromisos. Y aunque tendemos a no percibirlos, allí están dándole sentido a todo lo que hacemos. Si queremos ver cambios significativos en nuestra vida, debemos empezar por cambiar lo que creemos, lo que deseamos y con lo que estamos comprometidos. Ahora, ¿con qué debemos cambiarlo? Pues con la palabra de Dios, transformando nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Sin embargo, antes de que hagamos eso, debemos pedirle a Dios que nos ayude a percibir aquello que ya está implantado en nosotros para saber si ello es coherente con la palabra de Dios o no. Porque en caso de que no lo sea, debemos reemplazarlo por la palabra de Dios urgentemente, para que luego de un tiempo, pues eso se haya interiorizado tanto en nosotros que cuando respondamos espontánea, intuitivamente a las situaciones cotidianas que vivimos, lo hagamos de tal forma que a Dios le agrade todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos considerar las creencias, esos deseos que hay en nuestro corazón y aquello con lo que estamos 100% comprometidos para saber si ello se alinea a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que Dios nos dice que debe ser lo que debe mover nuestra vida. En caso de que eso no suceda, es con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, con la revelación de Dios que tenemos que cambiar
todo aquello que ya está en nosotros, lo cual no nos damos cuenta, como lo que pensamos, lo que deseamos y lo que queremos lograr. Así, cuando hayamos hecho ese cambio en nuestro interior a través de la palabra de Dios y se haya producido ese cambio bíblico, es 100% probable que nosotros demos respuestas espontáneas que agraden al Señor y podamos lograr esos cambios que tanto buscamos y que muchas veces nos hacen sentir frustrados y decepcionados de nosotros mismos. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos haga conscientes de esas creencias falsas, de todo ese sistema que hay al interior nuestro que no corresponde a la palabra de Dios, para que podamos, a través de la ayuda del Espíritu de Dios, del poder del Espíritu de Dios, ser transformados en nuestro interior para gozar de la transformación de nuestro comportamiento, de nuestra vida, de tal forma que le agrademos a Él en todo tiempo. Muchas gracias. Hasta luego.